Bienvenidos amigos a otro programa de Hoy Te Hablo De. Este programa lo grabé ayer y no lo subí porque no estaba contento con la calidad del mismo. Por un motivo u otro no quedé completamente satisfecho y decidí no publicarlo. Y creo que fue una buena idea porque luego de haber grabado el programa, ayer se anunció la salida de la PlayStation VR, de la cual ya les coloqué mi opinión al respecto. Y el programa es Hoy Te Hablo De Nintendo y la NX. Este es un programa donde ayer cuando comenzaba estaba bastante serio, pensando en la situación de Nintendo. Y bueno, yo suelo ser, ya saben, bastante serio, no soy muy echador de bromas como otros personajes. Suelo ser más o menos serios en mis comentarios y intento hacerlo lo más concienzudamente posible, si eso siquiera es una palabra. Es decir, intento pensar muy bien en las cosas que voy a decir y no preparo nada en el sentido de escribir, pero sí intento pensar en el tema antes de pararme aquí a grabar. Y quiero hablar de Nintendo porque Nintendo es una compañía a la que yo le tengo mucho cariño desde muchísimos años. No solo porque Nintendo salvó al sector de los videojuegos en los años 80 de aquella gran caída que tuvo a finales de los 70 por toda la situación que pasó con Atari, sino porque Nintendo es una empresa que ha hecho no voy a decir hacía, pero que ha hecho siempre las cosas bien. Ahora, evidentemente, si siempre ha hecho las cosas bien, no estaría donde está ahora. Pero ya les voy a explicar qué quiero decir un poco con esta contradicción. Nintendo en la época de la Nintendo, el primer Nintendo, la NES o la Famicom, Family Computer en Japón, creó una de las consolas más queridas por todos. Es una consola que tiene una gran cantidad de buenos juegos. Nintendo estaba, yo creo que, no sé si en la cumbre de su éxito, porque sacó un juego bueno tras otro. Por ejemplo, Super Mario, Zelda, Metroid. Todos recordaremos Super Mario Bros. 3, que era una obra de arte. Bueno, el Metroid era increíble. Star Tropic y Kirby. Bueno, el primer Zelda, el Zelda 2, pues no tanto. Y también hubo grandes compañías como Konami, Capcom, etc. Luego Nintendo saca la Super Nintendo. Y bueno, esa es mi consola favorita de todos los tiempos, como ya está en otro. Y es una consola que bueno, que a día de hoy todavía me encanta, me la juego cada vez que puedo. Como saben, me la compré hace poco y estoy haciendo mi propia colección nuevamente, porque bueno, de niño la vendí por tonto. Luego pasamos bueno, no voy a extenderme en la Super Nintendo porque no tiene sentido. Luego tuvimos la Nintendo 64, donde para mí empezaron los problemas con Nintendo. Nintendo se obstinó en crear un sistema basado en cartuchos, porque por algún motivo no quiso todavía usar CD. Y eso creo que fue el primer gran error. Mientras las dos empresas competidoras como PlayStation, como Sony con la PlayStation y Sega con la Saturn sacaron con CD, Nintendo se empecinó en sacar todavía la Nintendo 64 con cartucho, lo cual evidentemente generaba muchos problemas digamos, no había suficiente espacio en el cartucho para hacer muchas cosas y los costos eran muy altos. Luego, por fin, Nintendo entra un poco en la temática de las otras compañías, pero nuevamente se obstina en hacer su propio formato y genera la GameCube. Mientras la PlayStation 2 era además un DVD player y la Xbox, la primera Xbox también, Nintendo decide hacer la GameCube, donde usa un mini disco donde no puedes ni siquiera ver DVD, y la única versión en DVD salió en Japón y era una versión de Panasonic. Evidentemente la GameCube como sistema era muy bueno, era muy potente, era más potente que la PlayStation 2, pero los discos tenían capacidad limitada y la consola no vendió tanto como debía haber vendido. Quizás por el marketing un poco, ¿saben? La GameCube parecía una consola de niño que tengo y quiero mucho, pero era una consola que no estuvo bien. Luego llegó la Wii. Sí, la Wii vendió cantidades ilógicas. Estamos hablando de alrededor de 140 millones de consolas. La Wii vendió 140 millones de consolas, pero el porcentaje de consolas que compraron realmente los gamers, o los que, digamos, hardcore gamers, fue muy, muy baja. Primero, Nintendo nuevamente se empecinó en no seguir la corriente tecnológica y en vez de traernos un equipo en alta definición, nos trajo todavía un sistema en definición normal, mientras que PlayStation 3 y Xbox 360 ya eran en alta definición y bueno, nuevamente usaban DVD. En este caso la Wii
usaba DVD normal, no era un player nuevamente, pero bueno, era en DVD al menos. Y si bien la consola fue novedosa desde el punto de vista de los controles, lamentablemente eso fue su punto fuerte y su punto flaco. El punto fuerte porque hizo vender muchísimo. Todo el mundo quería uno en su casa, a menos para jugar al bowling. Pero luego, al mismo tiempo, esa gente que compró no compraba muchos juegos. Los verdaderos gamers, los que gastan en juegos, no conseguían nada en esa consola. No te podían tener juegos como Call of Duty o The Third Party o Assassin's Creed, por ejemplo, porque simplemente la consola no estaba hecha para eso. La resolución era muy baja, la potencia era muy baja, y entonces no se podía hacer nada. Los juegos tenían que estar hechos para esa consola. Por fin Nintendo saca la Wii U. La Wii U, que es un lector, los discos son en Blu-ray y todo el cuento, pero nuevamente comete un error. Lo primero es el nombre. Hizo un marketing y mercadeó la consola usando el nombre anterior, básicamente. Y mucha de la gente no entendió si esto era una nueva consola o una extensión de la anterior. Siento que esta además era 100% compatible con la anterior consola, usando los controles y todo. Si se fijan, la Wii vende 140 millones de consolas y la Wii U ha vendido apenas 12 millones, aún habiendo salido un año antes que la Xbox One y la PlayStation 4. La PlayStation 4 ya vendía 40 millones de consolas, pero bueno, es una consola que está rompiendo todos los récords. Así que, pero incluso Xbox One, que está vendiendo mucho menos, ya ha vendido 20 millones de consolas. Es decir, ha casi duplicado la cantidad de Wii U vendidas en el mismo tiempo, en menor tiempo, porque tiene un año menos en el mercado que Wii U. Wii U es, desde mi punto de vista, una consola excelente, muy buena, desde el punto de vista del contenido de los juegos. Pero los juegos son siempre de Nintendo. Bueno, ustedes pueden ver aquí tranquilamente, yo tengo una colección de juegos de Wii U, tengo alrededor de 20, 24, 25 juegos de Wii U, que son todos los de Nintendo, porque son los que hacen, porque no hay juegos third party, no hay juegos de otras empresas que no sean de Nintendo. Y entonces la consola, si bien no es más poderosa que una PlayStation 4, no se acerca, es más o menos al nivel de una PlayStation 3, Nintendo tiene una magia para hacer sus juegos en donde ellos les van a exprimir la consola, pero siempre sin sobrepasarse o haciendo las cosas bien. Es decir, juegos como Bloodborne en PlayStation 4 son espectaculares, pero a veces no optimizan el juego y a veces parecen tener miedo de quitar algo en orden de hacer un juego mucho más estable. Es decir, tú agarras un Mario Kart de Wii U y lo metes en la Wii U y este juego va a 60 frames por segundo fijo. Tiene un pequeño glitch hasta donde sé cuando se juegan de 4 personas, donde de vez en cuando baja a 59. Pero tú agarras cualquier otro juego, Bayonetta, Pikmin, cualquier otro juego, y Super Smash Bros. Que va incluso en Full HD, 1080p, y los juegos van, digamos, ellos intentan con los sistemas sacar el mayor provecho posible, pero tampoco hacer que el juego vaya mal. O sea, mete más gráfico, mete más, y si el juego va mal no importa, pero que se vea bien. No, ellos intentan encontrar el balance perfecto. Entonces, la Wii U tiene una cantidad de juegos espectaculares y muy buenos, y si te compras una Wii U ahora es una gran inversión porque tienes muchos juegos viejos. Pero quien ha seguido la Wii U desde que salió, no solo seguramente se terminó ya todo lo que hay en la consola, sino que lo que viene a futuro es poco o nada. Tenemos un Star Fox Zero que debió haber salido el año pasado y que va a salir en abril, y, si no recuerdo mal, y tenemos luego un Zelda U, que bueno, también sabemos que va a salir para la NX, y al mismo tiempo el otro juego es el de Shin Megami Tensei con Persona. Entonces básicamente la consola está muerta, no hay mucho que esperar. Si te la compras para comprar lo que ya hay, muy bien, tienes una gran consola, Splatoon, Mario Maker, grandes juegos. Pero si eres alguien que viene, seguramente estás aburrido. Bueno, seguramente juegas mucho a Mario Maker y a Splatoon, que son juegos online muy bien, pero la consola no está teniendo juegos. Y esto me trae es al tema al que venía, y es al tema de la NX. PlayStation ya anunció la PlayStation VR, que es algo además que se sabía hace mucho tiempo, que Sony anunció, ¿no? Que sabíamos ya que Sony, esto era algo que venía desde hace mucho tiempo. Y ayer se dio la conferencia donde anunció el precio y la tentativa fecha de salida, que la pone para octubre. Sin embargo, de Nintendo
Y la NX, a estas alturas, no sabemos absolutamente nada. Y para mí eso es un error de marketing grandísimo. Porque Nintendo ya en este momento debería estarnos poniéndonos el hype por las nubes, las ganas de tener esta consola por las nubes. Y sin embargo Nintendo no ha dicho nada. Recordemos que Sony, cuando habló por primera vez, y también Microsoft, de su consola, lo hicieron más o menos para marzo. Hicieron una conferencia. Luego creo que Sony fue unos meses después, o alguien fue en enero y Sony en marzo. Ellos anunciaron la consola con mucho tiempo. De hecho, Sony ni siquiera mostró la consola en la primera conferencia. Simplemente habló de lo que estaban haciendo, de qué tipo de sistema, donde se nos dijo que iban a ser 8 GB de RAM, que iba a ser un sistema x86 y todo lo de x86. Y se nos hablaron de la característica. Y la consola no se mostró. No fue sino hasta el E3 donde Sony mostró el sistema. Pero ya nosotros veníamos con las ganas, ya sabíamos que había información, ya queríamos más. Sony en el E3 muestran el sistema y si no recuerdo, en noviembre la consola estaba en el mercado. Y eso es lo que tiene que hacer Nintendo y no está haciendo. Porque la NX tiene que salir este año sí o sí. Wii U, Nintendo no aguanta hasta el próximo año con la Wii U, no da, la Wii U no se lo permite. Entonces nosotros no sabemos nada de NX. Se dice que NX va a ser un sistema híbrido donde aparentemente tú te vas a poder llevar una parte del sistema, que es el control, a la calle, jugar como si fuera una consola portátil. Vas a llegar a casa, vas a colocar eso como una docking station, por poner un ejemplo, y vas a seguir jugando perfectamente en el televisor, donde incluso se va a ver mejor. La idea me parece muy buena, sobre todo porque sabemos que Nintendo tiene que dividir sus recursos entre la consola portátil, en este caso la 3DS, y la Wii. Y siempre ha sido así. Y no era un problema cuando tenías otras empresas trabajando para sacar juegos en tu sistema, porque podías nutrirla bien. Pero básicamente es Nintendo la única en este momento que está nutriendo Wii U. Y si bien Square y otras compañías tienen algunos juegos para 3DS, tampoco es mucha la cantidad. Entonces Nintendo básicamente está dividiendo esfuerzos en dos sistemas completamente distintos, cuando podría crear un solo juego para dos sistemas. Es decir, uno portátil, por ejemplo, compro el juego una vez y el juego lo puedo jugar tanto en el portátil como en el sistema de casa. Bueno, esa al menos es la idea que tengo yo, pero quizás no salen con que no, que el juego lo compras para una, pero tienes que pagar $5 más para si lo quieres también para el otro. Y ese es el problema, que no tenemos idea. Yo no tengo ningún motivo para estar, digamos, a la expectativa, contento, esperando o reuniendo dinero para comprarme la NX. De hecho, si tuviera que invertir en... Yo quiero creer en Nintendo y siempre me he comprado todas las consolas de Nintendo. Pero si tuviera que escoger ahorita, tengo más... Bueno, si me ven con ropa cambiada es porque el video se cortó a mitad y no me di cuenta. Y cuando fui a editar me di cuenta que se comió la mitad del video. Así que bueno, pido disculpas y por este corte tan extraño. Voy a rodar un poco más hacia acá. Y bueno, continuamos con la conversación que teníamos. Y quedé, si no me equivoco, donde decía que yo no tenía ningún motivo para estar emocionado por la salida de Nintendo NX, porque Nintendo no había todavía dado a entender nada sobre el sistema, y que estaba más emocionado por jugar a PlayStation VR o por comprar una PlayStation VR que la misma Nintendo NX. Y como decía, yo creo que hay mucho de esa cultura japonesa donde se venera mucho las figuras de las personas mayores, lo cual es muy bueno. Es muy bueno desde el punto de vista que evidentemente tener ese respeto por las personas mayores es algo que nos falta en muchos de nuestros países latinoamericanos a veces, donde las personas mayores son un poco apartadas, pero también al mismo tiempo hay que recordar que a Nintendo lo que la salvó un poco fue un joven Shigeru Miyamoto que llegó a la empresa. Entonces esa visión un poco obstinada que está teniendo Nintendo con las salidas de sus consolas y eso de no mostrar nada y tanto secretismo, lo único que va a generar es que las personas se cambien a otra consola. Porque un fanático o alguien que se compró la Wii U porque le gustan los juegos de Nintendo, sí, seguramente siempre un seguidor, pero vamos a estar claros, si no hay juegos, él va a querer saltar a otra consola o él va a querer la próxima consola. Entonces cuando no se encuentra con que no hay juego y ¿qué va a hacer? Bueno, se va a comprar una Xbox One o una PlayStation 4 y para cuando salga la Nintendo NX, pues bueno, ya lastimosamente no va a comprarla porque no todo el mundo va a tener en su casa más de una consola. Y esto es
algo que Nintendo no parece entender. Nintendo debería desde ya estar ya diciéndole a la gente por qué tienen que esperarla, por qué tienen que empezar a ahorrar para comprar su consola y qué es lo que va a salir con ella. O sea, Nintendo no ha dicho absolutamente nada. Y como yo dije, es una consola que debería estar saliendo para finales de año. Nintendo no se puede permitir que esa consola se vaya para el año 2017. Fíjense que la Wii, y no sé si esto es algo que ya dije en la parte anterior, pero la Wii tuvo 140 millones de ventas de consolas, pero la Wii U solamente ha tenido 12 millones, lo que significa básicamente que solo retuvo al 10% de esos jugadores, y posiblemente ese 10% sea el mismo que ha ido manteniendo desde la salida de la Nintendo 64 y que ha ido disminuyendo, y que simplemente hoy en día... porque todos los que compraron Wii no eran jugadores, eran personas que les gustó lo que propuso Nintendo en ese momento, pero que no compraron tantos juegos. Y ese es un motivo, porque si, por ejemplo, empresas ven que los jugadores no compran juegos por una consola, sino simplemente están interesados en el aparato en sí mismo y nada más, 2 o 3 tonterías, no vas a sacar juegos para ellas, porque no hay lo que llaman... en inglés un attachment rate, que es la cantidad de juegos por consola que compra la gente. Entonces termina que 12 millones de jugadores son los que se compraron la Wii U, y podría pasar que entonces para la Nintendo NX ese porcentaje baje y sea aún peor y baje a 8 millones. Y si eso ocurre, Nintendo está en muy graves problemas porque no va a poder recuperarse nunca más de eso. Nintendo tiene ya que salir con una consola completa, con apoyo de las third party. Porque si Nintendo sigue bajando su cuota de mercado, va a llegar un momento en donde simplemente no va a ser rentable. Simplemente no va a ser rentable sacar nuevos hardware y no va a haber nada que pueda hacer. Entonces... Nintendo está actuando desde mi punto de vista de una manera no solamente equivocada, sino obstinada, en una manera de hacer las cosas de manera lo más tradicional posible, olvidándose que eso ha cambiado y que Nintendo a estas alturas debería ya haberle dicho al mundo que es su NX, por qué los jugadores tenemos que estar emocionados por ella, por qué tenemos que comprarla, por qué tenemos que esperarla, y Nintendo no ha hecho nada de eso. Estamos a mediados de marzo y nadie sabe qué es la NX, cuándo va a salir, qué juegos van a salir para ellas en su salida, cuánto va a costar, no se sabe nada. Y desde mi punto de vista es un completo y total error. Completo y total error que le va a costar muy caro, porque si Nintendo está esperando hasta el E3 para mostrar la consola, ¿qué significa? Que es para salir cuando. ¿La vas a mostrar en el E3 para empezarla a vender en noviembre? O sea, ¿tú crees que desde junio a noviembre vas a generar suficiente hype para que la gente espere por tu consola? O sea, la gente se va a esperar hasta junio para saber qué es lo que vas a sacar, si es que lo muestras. ¿Y qué va a pasar desde ahora hasta junio, mientras tanto que la gente a lo mejor no sabe si quiere comprar una consola nueva, si tiene que esperar a Nintendo o no? Así que bueno, yo lo que puedo decir es que desde mi punto de vista la política de Nintendo en este momento a la hora de vender su producto está siendo completamente errada. Evidentemente es la opinión de una persona que no tiene ningún valor dentro de la industria, que evidentemente Nintendo es una empresa multimillonaria y ellos llegaron allí por lo que son, por su calidad. Evidentemente yo no tengo, si yo fuera tan importante, no tuviera el dinero quizás o la reputación y la empresa de Nintendo, y yo no soy más que una simple opinión en un mar de voces. Mi opinión no, pero mi opinión es tan importante como la de cualquier otro y la de cualquiera de ustedes, sobre todo porque yo soy un comprador de Nintendo, yo soy un fanático de Nintendo. Y si yo pienso así, estoy seguro que hay muchos fans de Nintendo que piensan así. Y si muchos fans de Nintendo pensamos así, esto no es más que un daño que se está haciendo a Nintendo. Entonces, creo que es importante que Nintendo nos escuche. Si tú tienes una opinión parecida a la mía, déjame tu comentario debajo y dime qué piensas tú de qué está pasando y que si la política de Nintendo es o no es acertada. ¿Qué está pasando con Nintendo? ¿Por qué este secretismo? ¿Por qué Nintendo sigue obstinada en hacer las cosas a la vieja manera cuando está demostrado que no le está funcionando? Bueno, esta fue mi opinión
quizás está un poco cortada. Creo que mi opinión anterior fue mucho más completa, pero como dije, el video se cortó sin darme cuenta y creo que perdí algunas de las cosas que había dicho. Sin embargo, bueno, se puede entender digamos, la raíz del asunto, se puede entender hacia dónde voy con ella. Yo espero sus comentarios. Si les gusta el video, por favor suscríbanse, me harían un gran favor. Si también le dan like a la página, me dejan sus comentarios, les estaré eternamente agradecido a todos y a cada uno. Así que bueno, hoy te hablé de Nintendo y la Nintendo NX. Gracias y nos vemos en un próximo programa.